Capítulo 7, fragmento 1. El pueblo francés atribuía tanta importancia a la vuelta de María Luisa que la esperaba con viva ansiedad, y cada vez que al falso anuncio de su próxima llegada sucedía la noticia de que continuaba en Viena, la consternación se pintaba en todos los semblantes. Si no viene estamos perdidos, se oía exclamar en todas partes. Su padre estará contra nosotros. La emperatriz no había de salir de Viena en aquel momento, ni para ir a Parma ni para volver a París. El 12 de abril publicóse en aquel ducado un manifiesto de María Luisa anunciando a sus súbditos que, teniendo en cuenta las circunstancias y la imposibilidad de ir en persona a sus estados, había rogado a su amadísimo padre que se dignase hacerlos administrar en su nombre. El pequeño rey de Roma era objeto de una rigurosa vigilancia. Numerosos guardias custodiaban las puertas y ventanas de sus habitaciones. Una policía activa examinaba de cerca los alrededores del palacio. La ciudad de Viena, el Alcázar Imperial y el Palacio de Schönbrunn eran inspeccionados día y noche por agentes que habían recibido las órdenes y las consignas más severas. Mientras el conde de Níper maniobraba con su división contra Murat, su esposa murió súbitamente en Württemberg, dejando varios hijos. Después de haberla robado a su primer marido, amigo suyo, que murió a fines de 1814, el conde la había abandonado después del matrimonio, a pesar de que era tan acomodaticia que le dejaba en completa libertad de entregarse a los placeres de la mesa y del juego. Aquel disipado necesitaba otros amores, y los que eligió prueban la audacia de sus pretensiones. María Luisa no supo disimular la satisfacción que le causó la muerte de la esposa de su amante. Entre éste y ella acababa de desaparecer un obstáculo. Los demás podían desaparecer también. El 6 de mayo, Meneval, que había obtenido su pasaporte para Francia, fue al Palacio Imperial de Viena a despedírsele del rey de Roma, y le impresionó dolorosamente su aire serio y melancólico. El niño había perdido aquella jovialidad y locuacidad infantiles que tanta gracia le comunicaban antes. No fue al encuentro de su fiel amigo y le vio entrar sin hacer demostración alguna que anunciase conocerlo. Aunque hacía más de 6 semanas que se hallaba confiado a las personas con quienes le encontré, refiere Meneval, no se había familiarizado aún con ellas y parecía mirarlas con recelo. Le pregunté, en presencia de las mismas, si me hacía algún encargo para su padre, a quien yo iba a ver, y me miró con un aire triste y significativo sin contestarme. Desprendiendo luego suavemente su mano de la mía, se retiró en silencio al hueco de una ventana apartada. Después de haber cambiado algunas palabras con las personas que estaban en el salón, me acerqué al sitio en que el príncipe se había quedado en pie y en actitud de observación, y al inclinarme hacia él para despedirme, me atrajo al fondo del hueco para decirme en voz baja, mirándome con impresionable expresión: «Señor, me va, decidle que aún le quiero mucho». Pobre criatura, pobre huérfano, sí, puesto que le habían separado para siempre de su padre, y su madre le había abandonado sin remordimientos a manos extrañas. Si había cesado de llamarle Napoleón para darle el nombre de Francisco, que no le gustaba, y lo decía francamente, sin parar mientes en que era el de su abuelo. En el momento de la despedida de Meneval, era un hermoso niño, dotado de preciosas cualidades, que los acontecimientos habían desarrollado singularmente.
¿Qué hizo María Luisa al despedirse de ella su secretario? ¿Qué encargo le dio para Napoleón? En términos de una vulgaridad extrema, dijo que deseaba al emperador todo el bien posible y creía estar segura de que su marido consentiría en una separación amistosa, sin que ésta alterase en ella los sentimientos de estimación y afecto. Y decía esto cuando ya se había entregado a Níper, cuyo regreso de Italia esperaba ansiosa, pues solo pensaba en los peligros que podía correr su amante, mientras que la tenía sin cuidado la gigantesca lucha que Napoleón iba a sostener con Europa. Para distraerse, aprendía a tocar la guitarra y se felicitaba de adquirir un nuevo talento. La sumisión de María Luisa a los enemigos de su esposo había sido al fin recompensada. En el acta final del Congreso de Viena se la reconocía duquesa de Parma, de Plasencia y de Guastalla, pero no se declaraba la reversibilidad de los ducados en favor de su hijo, sino debía ser determinada ulteriormente por los aliados. Cuando Meneval llegó a París el 17 de mayo de 1815, lo primero que hizo fue a ver al emperador para darle noticias de su mujer y de su hijo. Napoleón quiso saber desde luego la suerte del rey de Roma. Habló de él con la mayor ternura y escuchó, visiblemente emocionado, los menores detalles relativos a su hijo. Pidió luego, con muchos miramientos, informes de María Luisa, y no pareció dudar de su franqueza ni de su fidelidad. Napoleón trató de llegar a una inteligencia con los aliados, sin esperanzas de conseguirlo, pero con la intención de hacer ver a la opinión pública quiénes eran los agresores. El 4 de abril notificó a los gobiernos extranjeros su nuevo advenimiento al trono de Francia. En esta notificación, hecha con habilidad y grandeza, procuraba justificar el acto realizado, demostrar la necesidad del imperio para la seguridad de Europa y convencer de que él no ambicionaba más gloria que la de la paz. Las potencias contestaron a las proposiciones de Napoleón con grandes movilizaciones de tropas y parecían rivalizar en celo y actividad para tomar la ofensiva. Francia, aunque sorprendida en medio de un desconcierto inaudito, había podido improvisar un ejército suficiente para resistir al enemigo. Napoleón salió de París el 12 de junio para ponerse al frente de 150.000 hombres con 350 piezas de artillería y sorprender aisladamente a los cuerpos separados del ejército europeo, el cual, reunido, iba a contar más de 1.000.000 de combatientes. El 13 combinó en Avesnes las primeras operaciones de sus fuerzas, redactando al efecto una orden del día cuyas disposiciones debían tenerse secretas. El 14, el general Bourmont, que mandaba una división del cuarto cuerpo, un coronel de ingenieros y un comandante de Estado Mayor, ex caballerizo del emperador, con algunos oficiales, se pasaron deshonrosamente al enemigo, a quien revelaron dicha orden del día. A pesar de esta incalificable traición, las operaciones militares empezaron con la seguridad a que estaba acostumbrado el vencedor de tantas coaliciones. Napoleón había sabido ocultar sus primeros movimientos a los ojos del enemigo y logrado sorprender a los ejércitos prusiano e inglés. Sus hábiles maniobras, que habían separado estos dos ejércitos y conseguido la victoria de Ligny, hacían esperar que aquellos éxitos seguirían victorias decisivas.
pero la inexplicable derrota de Waterloo vino de pronto a convertir en consternación aquellas legítimas esperanzas. Un capricho de la fortuna destruyó los planes mejor combinados y arrancó de manos de Napoleón el triunfo que ya alcanzaba. Puede decirse que el gran capitán y sus soldados cayeron gloriosamente. El emperador regresó a París el 20 de junio. En vez de volver a las Tullerías, se hospedó en el Palacio del Elíseo. Entonces se abrió para él otra campaña, la última, en que los enemigos no se llamaban ya Wellington y Blücher, sino Lafayette, Lanjuinais, Fouché, Manuel, Lacoste, los que le habían proclamado elegido del pueblo, los que habían especulado sobre sus cualidades, los que habían jurado defenderlo en todos sus peligros, se mostraron implacables contra él en su infortunio. La apagada voz de Lafayette se alzó de pronto para excitar la Cámara de Diputados contra el emperador, para hacerlo juzgar como traidor a la patria si hacía uso de sus derechos constitucionales, disolviendo la misma Cámara. A instancias de aquel general eternamente revolucionario, los diputados exigieron la abdicación del emperador y la Cámara de los Pares se adhirió a las resoluciones del otro cuerpo legislativo. Desorientado otra vez por las manifestaciones de los políticos, Napoleón se olvidó del pueblo que le ofrecía su apoyo. Una hora después, el presidente de la Cámara, Lanjuinais, comunicó a los representantes esta declaración al pueblo francés. Franceses, al empezar la guerra para sostener la independencia nacional, contaba yo con la reunión de todos los esfuerzos, de todas las voluntades y con el concurso de todas las autoridades nacionales. Esperaba fundadamente el éxito y hubiera arrostrado todas las declaraciones de las potencias contra mí. Las circunstancias me parecen cambiadas. Me ofrezco en sacrificio al odio de los enemigos de Francia. Ojalá sean sinceros en sus declaraciones y solo hayan obrado realmente contra mi persona. Mi vida política ha terminado y proclamo a mi hijo, bajo el título de Napoleón II, emperador de los franceses. Los ministros actuales formarán provisionalmente el Consejo de Gobierno. El interés que tengo por mi hijo me obliga a invitar a las cámaras a que organicen sin demora la regencia por medio de una ley. Uníos todos por el bien público y para seguir siendo una nación independiente. Napoleón. En el Palacio del Elíseo, a 22 de junio de 1815. El 23 de junio las asambleas proclamaron a Napoleón II, emperador de los franceses, pero tomando tales medidas que anulaban este reconocimiento del nuevo soberano. Surgieron enseguida los vergonzosos escamoteos, las bajas intrigas, las ignominiosas deslealtades y los pérfidos manejos que arrancaron al desterrado de Schönbrunn la corona que Napoleón I, inmolando el emperador al padre, había creído legarle con su nombre. Esperando del gobierno provisional la decisión definitiva de su suerte, Napoleón, agobiado por la desgracia, fue a refugiarse por última vez con el recuerdo de la buena Josefina, que había muerto el año anterior, en la soledad de la Malmaison, donde encontró a Hortensia, fiel a este último asilo, y donde vio llegar a su anciana y noble madre, que trataba de ofrecerle un refugio ilusorio a fin de no volver a separarse de él. Allí, en aquella residencia desierta, pero tan llena de emocionantes recuerdos, pasa el soberano caído los 4 últimos días de su abdicación
antes de ir a buscar otro refugio que se convertirá en otro destierro, tan remoto, tan triste y tan letal que será la irrevocable sentencia de su muerte. María Luisa enteróse de aquel mortífero destierro, sin protestar, y su conducta dejó suponer que en el fondo se alegró de un alejamiento que la dejaba libre de vivir abiertamente con el hombre en quien tenía puesto entonces su amor y con quien había de unirse en matrimonio 6 años después, aunque ocultaba cuidadosamente a todo el mundo el amor que sentía por aquel mismo hombre. Hasta con su más íntima amiga y confidente guardaba sobre esto absoluta reserva. Después de haber pasado con Nipper 2 meses en Aix, le alude en los siguientes términos en una carta escrita el 3 de septiembre de 1814 a la duquesa de Montebello. Me apresuro, sin embargo, a tranquilizaros sobre el estado de este pobre corazón, que está tan tranquilo como lo dejasteis, y que hará perder todas las apuestas que en esta ocasión han querido hacerse, pero convenid también en que el objeto no es seductor y no hay mérito en resistirle. No satisfechos con haber reducido a Napoleón a la impotencia más absoluta, sus implacables enemigos se encarnizaban en la persecución de todos los miembros de la familia Bonaparte. A instigación de Fouché, en una sesión celebrada el 27 de agosto por los ministros de las Cortes Aliadas, se acordó exigir de las personas a quienes se concediera asilo en los estados de la Alianza una sumisión conforme al siguiente formulario. El infrascripto declara que desea fijar su residencia y que, deseando obtener a este efecto el beneplácito de su Majestad, se compromete a establecerse en la parte de los dominios de su Majestad que le sea designada y a conformarse en todo a las leyes y reglamentos vigentes para los extranjeros en los estados y en particular a los que su Majestad pudiese mandar aplicar, más particularmente a los individuos comprendidos en la adjunta lista que reclamen la hospitalidad en el imperio. ¿Quiénes eran estos individuos? Leticia Bonaparte, María Luisa y su hijo, José, Luciano, Luis y Jerónimo Bonaparte, sus mujeres y sus hijos, el cardenal Fesch, el príncipe Eugenio, su mujer y sus hijos, Hortensia y sus hijos. Así consta en una lista anexa al acta de las conferencias de los ministros reunidos. De modo que entre las personas que debían someterse a las leyes y reglamentos de policía vigentes para los extranjeros, los ministros Hardenberg, Castelrec, Neserrot y Metternich habían designado en primer término a la emperatriz María Luisa y al rey de Roma. Sin embargo, no se atrevieron a exigir de la hija de Francisco II que firmase el formulario de residencia por ella y su hijo. Probablemente el emperador de Austria salió garante por su hija y su nieto cerca de Metternich. Pero exigieron otra cosa. Según el Monitor, que era el diario oficial del gobierno francés, del 28 de septiembre, María Luisa firmó en Schönbrunn un acta formal renunciando en nombre propio y en el de su hijo al título de majestad y a toda pretensión a la corona de Francia. En lo sucesivo solo podía usar los títulos de archiduquesa de Austria y duquesa de Parma. Sin embargo, la archiduquesa no se cansa de repetir que todo lo sacrifica al bien de su hijo. El 13 de octubre de 1814 escribe desde Schönbrunn a la duquesa de Montebello. Estoy metida en visitas desde la mañana hasta la noche. Apenas encuentro un momento para escribiros estas líneas. Todos los soberanos vienen a verme. Me hubiera dispensado muy bien de sus visitas, que me son en extremo odiosas, si no hubiese creído que eso podía ser bueno para los intereses de mi hijo, y en tal caso no hay sacrificio que yo no hiciese. Si supieseis cómo de cada día
cobro más afecto a ese pobre niño. Lo merece, porque es muy bueno, muy afable y muy gracioso. Me quiere cada día más. Ahora almorzamos juntos. Nos vemos con frecuencia durante el día. Y cuando el tiempo me lo permite, me paseo con él. Ya veis que me ocupo mucho en su persona. Será verdad que quiere a su hijo, pero hasta en su amor de madre se muestra egoísta, inconsecuente y versátil. Por aquellos días, dice en otra carta a la duquesa de Montebello, encontré a mi hijo muy crecido y muy guapo. El cabello le cae ahora en bucles sobre los hombros, y ya sabéis qué bonito color tiene. El traje de luto le sienta muy bien. Le he mandado hacer varios con las mangas largas porque temía que estuviese frío. Habla muy claro y pasa varias horas del día solo en mi cuarto. Mi amor propio tuvo una gran mortificación el día de mi llegada. Pensaba yo mucho en la manera como me recibiría. Entro y se deja besar. Entra el general Nipper y su brillante uniforme de húsar atrae la mirada de mi hijo que corre hacia él y no hay medio de hacerle pensar en otra cosa. Os confieso que sentí mucho despecho y mucha pena.